Bien, nosotros vamos a trabajar en la asignatura formulación y evaluación de proyectos. Vamos a tener 8 unidades, de las cuales la última unidad ya es un trabajo práctico. Y ese trabajo práctico consiste en un proyecto económico. Lo que nosotros solemos hacer ya es empezar con la tesis en ese proyecto económico que van a hacer en ese trabajo práctico. Entonces la unidad 8 ya es ese trabajo práctico. Ustedes ya tienen que ir pensando en la idea de su negocio. En esta unidad 1, por ejemplo, vamos a sacar ya visión, misión, valores de una empresa que ustedes ya habrán escuchado, ¿verdad? Entonces, ese ya es pensando en su tesis, que por ahora tienen que preocuparse como para hacer solos, ¿está bien? Eh, la, Sí, los objetivos de trabajar esta asignatura es con vista a el mundo cada vez más globalizado y cada vez más competitivo que tenemos. Entonces necesitamos obtener o tener o conseguir rentabilidad en lo privado y en lo social. Y esta asignatura es una herramienta para conseguir armar proyectos que nos den esa rentabilidad que buscamos. Por ejemplo, ahora con esta situación que estamos pasando, que no está ni remotamente en los planes. El ingenio es fantástico. Por decir, las empresas que se dedicaban a eventos, ahora se dedican a vender equipos de desinfección. Las empresas que vendían comida, restaurantes y eso, ahora solamente hacen delivery. Toda una transformación y en ese tipo de casos nos va a ayudar esta asignatura. Formular proyectos. La unidad 1 que nosotros vamos a trabajar se va a tratar de todo lo que sea planes, programas, proyectos. La unidad 2 va a tratarse del estudio de mercado, que ustedes saben estudio de mercado hacer, ¿verdad? La unidad 3 se trata de cómo están conformados los proyectos, la ingeniería de los proyectos, cómo se trabaja con los proyectos, qué parte tienen los proyectos, qué estructuras tienen los proyectos, cómo se distribuyen en la planta o cómo se distribuyen en planta, por ejemplo, las maquinarias, las oficinas, las personas. La unidad 4 tiene que ver con el tamaño del mercado del proyecto, pero ojo, no tiene que ver con que la empresa sea grande, que sea un galpón gigante, sino tiene que ver con el capital que mueve y con la cantidad de producción. Después tenemos la unidad 5 que tiene que ver con todos los aspectos financieros. Cuánta plata se va a requerir, qué necesitamos, eh, cuánto dinero se va a tener que invertir, si hay socios, cuánto van a tener que poner, colocar, colaborar, eh, cuánto van a tener que aportar y los presupuestos, que también ustedes ya saben hacer, que también tenemos que hacer en nuestra tesis después. Entonces tenemos que aprender o manejar básicamente qué son los presupuestos, cómo hacer los presupuestos. Y por último, en esa unidad 5 el financiamiento del proyecto. Y siempre yo le voy a hablar pensando en la tesis también, hablamos del financiamiento del proyecto, pero pensemos también en la tesis. En la tesis, generalmente, lo que se hace es hacer, ustedes son libres de hacer una unipersonal, ahora está muy en auge una EIRL, una empresa individual de responsabilidad limitada, es- están de moda las sociedades anónimas, las SRL, la mayoría opta por SRL, ¿no? Pero normalmente lo que nosotros hacemos es poner una parte capital propio y una parte siempre reflejamos algún crédito. ¿Para qué? Para manejar o saber usar los créditos, saber cómo vamos a hacer las amortizaciones y saber cómo reflejar eso entre nuestros costos. Eso era opcional en las tesis, pero casi siempre hacíamos eso.
Después, la unidad 6 se trata de la evaluación del proyecto. Se hace una evaluación financiera, una evaluación económica, una evaluación social, una evaluación de impacto, sobre todo lo que el proyecto dejó, deja o produjo para nosotros, para la empresa en sí que estaríamos creando. Y la unidad 7 se trata de los procedimientos administrativos. Y la última unidad, como les conté, es un trabajo. Les voy a leer de qué se trata. El trabajo tiene que ser un proyecto de prefactibilidad técnico-económico ya. Eso significa, o eso es, que tienen que crear una empresa o tienen que reestructurar una empresa. Eso va a haber muchísimo ahora con este tema del coronavirus, de la cuarentena, de la pandemia, reestructuración y transformaciones de empresas van a haber muchísimo. De eso puede ser también la tesis o de salvar una empresa. Bien, y eso ustedes ahora ya van a estar trabajando en esta asignatura. Así después ya va a ser más fácil para que puedan avanzar con su tesis y con su proyecto. Incluso ya tienen que sacar algunas ideas. Y en las clases cambiaron totalmente. Las clases son virtuales hasta nuevo aviso. Teníamos que tener exposición, teníamos que tener trabajo en equipo, teníamos que tener estudio de caso. Eso se transformó totalmente. De cero empezamos. Y bueno, básicamente las cosas que ustedes van a tener que hacer es pequeñísimas investigaciones. La temática es, al fin de cada unidad, un cuestionario, un pequeño cuestionario. La mayoría es leyendo se puede resolver y alguna mínima investigación que ustedes van a estar haciendo, pero eso sí, el trabajo principal o la investigación principal va a estar en esa unidad 8, que ya va a ser la base de su tesis. Bien, en la unidad 1, nosotros tenemos que hablar de qué son los planes, qué son los programas, qué son los proyectos, a qué le llamamos planificación, cómo se hace una planificación, qué técnicas usamos para planificar, las teorías de planificación que hay, las fases o las etapas de un proyecto y el proceso de preparación y evaluación del proyecto. Esta última parte de evaluación del proyecto en esta unidad se da brevemente porque hay una unidad completa que trata de esto. Para empezar, lo primero básico de una empresa o el corazón de una empresa es la misión, la declaración de misión y visión de la misma. En esa declaración de misión, nosotros tenemos la razón de la empresa. ¿A qué se dedica una empresa? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está en este momento? El propósito de la empresa, que podemos decir que nunca termina de alcanzarse porque siempre tenemos un objetivo más, una meta más. Luego tenemos la visión, y la visión realmente, por ejemplo, si somos microempresarios o pequeños emprendedores, la visión es el sueño que nosotros tenemos. Soñamos con abrir sucursales, soñamos con dar empleo a más personas, soñamos con eh, agrandar o expandir el negocio bien. Entonces la visión vendría a ser un sueño, es una imagen del futuro que nosotros deseamos. Para poder llegar a esa visión y a esa misión, nosotros tenemos que ir cumpliendo metas, pequeñas metas. Y para cumplir esas metas, nosotros tenemos que emplear estrategias. Todo eso vamos a tener que ir desmenuzando y analizando. Otra cosa que rige las empresas también son los valores. Los valores. Normalmente los valores se dan o tienen que ver de acuerdo al rubro. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con comida, los principales valores van a ser calidad e higiene. Si nosotros trabajamos con delivery de comida, como se está haciendo ahora, entonces debería ser calidad, higiene y puntualidad. Si nosotros trabajamos haciendo pedidos de, por ejemplo, ahora tapabocas o algo así,
Entonces tendría que ser la Ya sé. puntualidad y la responsabilidad nuestros principales valores. Todo en base a la empresa que apuntamos. Si nosotros tenemos un servicio de cobranzas, obviamente que la honestidad debería ser uno de los principales valores, ¿verdad? De eso se tratan entonces los valores. Ahora, la planificación. ¿Qué es planear? Planear es un proceso metódico, un proceso ordenado, sistemático, bien pensado para obtener objetivos específicos, objetivos deseados. Ahí nosotros también podemos desmenuzar otra parte que vamos a usar sí o sí, que son los objetivos. Ya escucharon hablar de los objetivos, ¿verdad? Y siempre escuchamos objetivo general y objetivo específico. Bien, y el objetivo general de la empresa abarca todas las áreas de la empresa, es bastante amplio y es la meta general de toda la empresa. Los objetivos específicos son pequeños pasos o pequeños objetivos para llegar a ese objetivo general, a ese objetivo grande, a ese objetivo principal. Entonces, la consecución de pequeños objetivos específicos, la suma de pequeños objetivos específicos da el objetivo general. Ahora, para ser más exactos, la declaración de objetivos que ustedes van a hacer después van a ser en infinitivo. Ustedes saben hacer objetivos. Ir, crear, formar, crecer, innovar, fomentar, por ejemplo, ¿verdad? Van a ser en infinitivo y no son los mismos los objetivos generales y los objetivos específicos, pero eso practicando después vamos a ir viendo, ustedes van a ir haciendo. Bien, la planificación es un proceso de toma de decisiones continuo para alcanzar una meta en un futuro deseado. De eso se trata planear. Cuando nosotros demos el control, porque en el último paso de la evaluación de nuestro proyecto nosotros tenemos que controlar y ver si se llegó a la meta, van a ver que una forma de controlar una empresa antes de esta función es la planeación. Usted me van a decir, ¿cómo vas a controlar algo que no pasó todavía? Bueno, así funciona. Hay un control que se hace antes, un control que se hace durante, un control que se hace después y un control que se hace mucho tiempo después. Un control que se hace antes, ¿cómo vas a controlar lo que no existe? Bueno, un control que se hace antes es mediante la planeación, mediante una buena planificación. Hay un control que se hace durante, el control que se hace al final, que se puede hacer viendo la contabilidad, viendo si ganamos, si perdimos, cómo estamos, cómo nos manejamos, y el control que se hace al final, después de un tiempo, que es un control de impacto, para ver si esa empresa dejó o no algo productivo a la sociedad, a la comunidad y a la empresa misma. Entonces, la planeación es una forma de control y la planeación es un paso para llegar a las metas. Seguimos. Esta planeación tiene etapas. Y atiendan porque nosotros en primero ya hablamos de esto. La primera etapa de la planeación es la identificación del problema. Pero ¿qué habíamos dicho nosotros en un momento? ¿Qué dijimos antes? En el primer curso hablamos de eso. Problema no es una situación crítica, problema no es una situación de caos. En economía, en administración, cuando hablamos de problema, hablamos de una oportunidad. Ahí también, entonces, cuando decimos que estamos viendo o identificando un problema, no es un problema nuestro, sino para poner una empresa, nosotros podemos ver qué falencia hay en el mercado, qué empresa no hay en el mercado, o por ejemplo, qué negocio que está funcionando no está dando abasto al mercado. Eso, por ejemplo, sería una situación problemática, pero no es un problema para nosotros. ¿Entienden? Es una situación que nos da pie a hacer una empresa y a crear un proyecto en base a eso. Entonces, primero identificamos el problema.
que es una situación. Después tenemos que desarrollar distintas alternativas. Ejemplos de empresa que queremos crear. Ahora mismo queremos crear una fábrica de barbijo, tapabocas, ahora. Bien, porque está en auge. Entonces, alternativas. Puede ser los materiales, puede ser qué tipo de maquinaria vamos a usar, puede ser, por ejemplo, la calidad de los mismos. Después de desarrollar esta alternativa, porque pensamos, bueno, vamos a hacer de tela relavable, porque eso nosotros muchos meses y años vamos a tener que usar, vamos a tener que cambiar toda nuestra cultura. Entonces, vamos a hacer una fábrica de barbijo de tela, ya nos decidimos, elegimos una de las alternativas. ¿Qué viene después? Entonces, primero era identificación del problema. Segundo era desarrollo de alternativas. Ahora viene elegir la más conveniente. Vamos a elegir entonces eh, la alternativa de hacer de tela. Vamos a elegir la alternativa de hacer relavable. Vamos a elegir la alternativa de que los empleados trabajen en su propia casa y desde ahí envíen en un paquete a la empresa o, ¿entienden? O directamente ellos ya van, nosotros tomamos los pedidos y ellos ya van a entregar. Y lo último, o sea, ya tenemos entonces identificación del problema, desarrollo de la alternativa, elección de la alternativa más conveniente. Entonces, ¿qué vendría a ser lo último? La ejecución del plan. Llevar a la práctica entonces. Bien. Un tema que entra dentro de la planeación, no es que le estoy haciendo una ensalada, sino que un tema que entra dentro de la planeación es la toma de decisiones. Yo tengo, sí o sí, entonces, que elegir una de las opciones. Y ese proceso, creo que ya vimos en el primero, estamos refrescando ahora, ese proceso es toma de decisión. Dentro de la planeación, nosotros tenemos que realizar la toma de decisiones. Nosotros, como vimos antes nosotros tomamos decisiones todos los días. Por ejemplo, desde que nos levantamos, qué voy a desayunar, qué ropa me voy a poner, en qué vehículo me voy a trabajar, en el colectivo, voy a esperar que pase, si está muy lleno, voy a esperar al otro. O sea, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Entonces, esas decisiones pasadas al ámbito empresarial forman parte de la planeación y es un proceso que también se hace todos los días. El proceso de toma de decisiones es un proceso que se realiza constantemente. La filosofía de la planeación es una filosofía adaptativa. ¿Por qué? Porque reúne los intereses de todos los sectores de la organización. También es una filosofía adaptativa porque cada planificación que hacemos debe adaptarse al ambiente donde nosotros estamos ubicados. Los tipos de planes. Le voy a hacer un pequeño análisis de los tipos de planes y eso después, cuando tengan el material, cuando le llegue el material en la plataforma, quiero que lean súper bien. Los planes pueden ser según la temporalidad, corto, mediano y largo plazo. Entonces, los planes pueden ser de corto, mediano y largo plazo. Según la especificidad o según la frecuencia de uso, los planes pueden ser específicos para una función, para una actividad. Pueden ser técnicos, los planes técnicos son los que se usan en el área operativa, donde están los empleados trabajando, y los planes permanentes. Los planes permanentes son los planes que normalmente vienen de la gerencia general y que abarcan toda la empresa y que se quedan. Por último, otra división de planeación es según la amplitud. Los planes pueden ser estratégicos, tácticos y operativos. Quiero que recuerden bien estos planes, porque
hicimos o vamos a hacer o hicimos antes en el primero una pirámide sobre los niveles de la empresa. Y si no, vamos a ubicarnos mentalmente. El nivel estratégico de la empresa es donde está la más alta gerencia. Podría ser el dueño de la empresa, presidente de la empresa, director, que es una SA, gerente general, que es una SRL. Entonces, ese es el nivel estratégico. Bien. Luego tenemos el nivel técnico. En el nivel técnico están las jefaturas, los jefes y gerentes de las distintas divisiones o departamentos. Y por último tenemos el nivel operativo. El nivel operativo es donde están los empleados, donde están los obreros de planta o los empleados trabajando. Los planes entonces pueden ser estratégicos, pueden ser técnicos y pueden ser tácticos y pueden ser operativos. Atiendan bien esta parte. Los planes estratégicos que provienen de la gerencia son los planes que abarcan toda la empresa. El gerente trabaja con objetivos generales que abarcan toda la empresa dentro de esa planeación. Y otra característica de estos planes es que sí o sí son a largo plazo. A largo plazo. Entonces, los planes estratégicos forman parte de largo plazo, en lo que se llama marco temporal, y forman parte de los planes permanentes según su especificidad. Los planes tácticos, que son los que se dan en el nivel de jefe, gerente, son los planes que abarcan los distintos sectores de la empresa, los distintos departamentos de la empresa. Los planes tácticos son a mediano plazo, según su temporalidad, y según su especificidad son técnicos. Dentro de ese nivel táctico, de jefatura, de gerencia, están los planes que abarcan el ambiente interno y el ambiente externo de la empresa. En ese nivel se cuidan las relaciones, por ejemplo, relación con la municipalidad de la zona, pagamos la patente, colaboramos en algo, recibimos apoyo, relación con la gobernación de ese departamento, relación con los proveedores de la zona, tenemos opciones para elegir, trabajamos con un solo proveedor, relaciones con la competencia, ojo, con la competencia, eso también es muy importante, cómo nos llevamos si es una guerra sangrienta o si colaboramos o si trabajamos juntos. Y luego está el ambiente interno, los propios empleados, los jefes, los propietarios. Entonces, en los planes tácticos se trabaja con el ambiente interno y externo de la empresa, en el nivel táctico de la empresa, a mediano plazo. Los últimos tipos de planes son los planes operativos. Los planes operativos son los que se dan en el nivel operativo de la empresa donde están los empleados y obreros. Esta planificación siempre es a corto plazo, porque ahí es donde está toda la acción de la empresa, podemos decir. Ahí es donde pasan las cosas, ahí es donde se descompone el vehículo, donde hay que hacer mantenimiento, donde la maquinaria paró, donde se fue la electricidad, donde no hay agua para la producción, donde hay que despedir a un empleado, donde hay que contratar 10 empleados. Entonces, en ese nivel operativo es donde hay más actividad, más movimiento. Y los planes siempre van a ser a corto plazo. También podemos decir ahí que los planes son o pueden ser en ese ámbito operativo más específicos, son más específicos. Es un plan urgente para cambiar las maquinarias porque se descompusieron, no vale más la pena arreglar, entonces vamos a cambiar todas las máquinas y ese plan se hace en base a ese pequeño proyecto de cambiar esas maquinarias. Entonces tenemos tres niveles en la empresa, estratégico, táctico y el operativo. Entonces tenemos tres tipos de planes en una empresa, estratégicos, tácticos y operativos. Entonces esos planes son a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo. Entonces esos planes son permanentes, técnicos y específicos. Entonces si se comprendió esa parte, pero esos son los tipos de planes que podemos ver. Ahora, pueden ver, leer autores, economistas y eso, y puede ser que haya una gama mucho más amplia de planes, pero estos son los más específicos que nos interesa aprender. Bien.
según la naturaleza de la empresa que tenemos o del tipo de empresa que creamos, nosotros tenemos que tener un conjunto de planes. Ahí entra propósito o misión de la empresa. Ya explicamos que era la razón de ser de la empresa, la tarea básica de la empresa. Luego tenemos los objetivos. Los objetivos son los fines o las metas de la empresa. Como le dije, hay a corto, mediano, largo plazo, hay objetivos generales, hay objetivos específicos. Esto más adelante vamos a desmenuzar y van a tener que hacer ustedes con ejemplos. Después tenemos estrategia. Estrategia dijimos que es la forma de andar ese camino para llegar a la meta. En estrategia podemos decir que puede ser estrategia de venta o cómo contratar empleados o la cantidad de recursos que vamos a utilizar. Después tenemos políticas. La particularidad de las políticas empresariales es que son propias, personales, únicas de cada empresa. No puede haber políticas iguales en dos empresas, porque las políticas son las decisiones o las reglas internas de esa empresa. Uniforme, horario de entrada y de salida. Hay, por ejemplo, empresas que prohíben que haya pareja dentro de la empresa. Hay empresas que permiten. Ahí entra, por ejemplo, qué hacer si llueve en la empresa. Si llueve en la empresa no importa, hay que estar 10 para las 7, a las 7 de la mañana no interesa nada, no importa, no hay tolerancia. O hay empresas que te dan tolerancia. Empresas, por ejemplo, que si llegas 10 minutos tarde te descuentan toda una mañana. Son distintas decisiones de la empresa. Eh, Tener reuniones cada viernes, tener reuniones una vez al mes para el análisis de las ventas, tener actividades que no sean propias de la empresa, actividades de relax, actividades de integración de la empresa, pero tipo obligatoriamente. Esas son políticas de la empresa y no hay políticas iguales en otras empresas. Las políticas son propias de cada empresa, esa es la particularidad. Procedimientos. Procedimientos son las guías de acción para hacer las cosas, para llevar a cabo las estrategias, para llevar a cabo los planes. Entonces el procedimiento es la forma de hacer esos pasos, esos planes de llegar a la meta y de avanzar. No sé si me están escuchando ahí. Luego tenemos las reglas. Las reglas son similares a las políticas. La diferencia, y también son similares a los procedimientos. Entonces las reglas son un poco como las políticas internas de la empresa, pero un poco como los procedimientos, que son las formas de llevar a cabo las cosas que vamos a hacer. La diferencia entre procedimiento y regla es que la regla normalmente viene de arriba y es una decisión administrativa. La regla se diferencia de los procedimientos en que guían la acción, pero no especifican tiempo. O sea, un procedimiento sí, en una semana tenemos que vender tantas unidades. Una regla es todos tienen que salir a vender, pero no se especifica tiempo. Eso, por ejemplo, es una diferencia entre regla y procedimiento. El procedimiento sí puede ser una serie de pequeñas reglas. Entonces, un procedimiento puede incluir varias reglas adentro, pero un procedimiento sí o sí tiene un límite de tiempo. Esa es la diferencia con las reglas. Luego tenemos otra figura que también está incluida dentro de los planes, que son los programas. Los programas son un conjunto de metas, de políticas, de reglas, de procedimientos, de pasos a seguir. Todos esos procedimientos, todas las metas, todas las reglas, todas las políticas están dentro de un programa. Vendría a ser similar a los manuales, que contienen todos los procedimientos de la empresa, todas las particularidades de la empresa. Y la última figura que forma parte de un plan son los presupuestos. Los presupuestos podemos decir que es un programa, pero llevado a números. Mi programa la definición completa, todo lo que voy a hacer, en cuánto tiempo tenemos que vender, qué insumos vamos a necesitar, qué salarios se van a pagar, cuántos vehículos se va a tener,
en cuánto tiempo se tiene que acabar un lote de producción, en cuánto tiempo hay que vender eso. O sea, todos esos programas nosotros tenemos que llevar a números, a plata, a efectivo, en nuestro caso a guaraníes. Y ahí nosotros sacamos un presupuesto. La figura de presupuesto ustedes ya conocen, y se supone que si se acuerdan de educación financiera del colegio o algo así, ustedes tienen que tener un presupuesto personal de sus casas y de sus familias, que cuánta plata entra en la casa, cuánto se gasta, cuánto sobra, cuánto es ahorro, bueno, eso mismo se hace a nivel empresa. Entonces podemos decir que los presupuestos son los resultados esperados o un programa, pero llevado a números, llevado a dinero, llevado a guaraní. Todo lo esperado y todo lo proyectado y todo lo programado, pero llevado a números. ¿Cuánto se espera vender? ¿Cuánto se vendió el año anterior? ¿Cuánto se va a gastar? ¿Hasta cuánto podemos prestar? ¿Hasta cuánto podemos deber? Los niveles dentro de una organización es otro tema que aquí ya expliqué cuando explicaba los planes estratégico, táctico, operativo. Dentro de los planes estratégicos están las estrategias, para la redundancia, ¿verdad? Que son una secuencia de propósitos que queremos alcanzar. Si nosotros tenemos una empresa, podemos usar la estrategia de querer ser los líderes de este mercado, de Villa Ayes, por ejemplo. Queremos agarrar todo Villa Ayes. Entonces, tenemos que armar una estrategia para eso. Para que una estrategia funcione, para que una estrategia sea buena, tiene que ser realizable. Sí o sí, tenemos que alcanzar el objetivo deseado con esa estrategia, que puede ser entrar con precios bajos, que puede ser obsequiar algún producto a los clientes, que puede ser centrarnos en la atención al cliente 100%, que puede ser centrarnos en el delivery 100%, ahora con, por ejemplo, todo este tema de coronavirus que no podemos salir. Bien, entonces una estrategia tiene que ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. Otra característica de una buena estrategia es que nosotros como empresa tenemos que tener una buena relación con el entorno, una buena relación con el entorno, como le dije antes, con la municipalidad, con la gobernación, con la gente de la zona, no sea que venimos a montar nuestra empresa y los vecinos nos escrachan, no nos quieren, se quejan de nosotros, hacen manifestaciones. Tenemos que tener una buena conexión con el entorno y los recursos tienen que estar bien organizados. O sea, otra característica de una buena estrategia. Tenemos que organizar bien nuestros recursos para que esta estrategia funcione. Para, para que una estrategia sea buena también, otra característica es que tiene que ser capaz de darle a nuestra empresa una ventaja competitiva. Nuestra empresa tiene que ser única, se tiene que percibir que es única. También, otra característica positiva de la estrategia es que, o sea, que tiene que tener una estrategia, es que nos tiene que dar sostenibilidad en el tiempo. No es que yo armo una empresa ahora, por el tema de la pandemia, el ejemplo que estamos dando, venta tapaboca de tela relavable, lo que sea, armamos la empresa en hambre, pero y después, cuando esto cese, cuando esto baje, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué vamos a dedicarnos? Entonces, mi estrategia tiene que ser posicionarme, ser líder en el mercado, pero sostenerme también en el tiempo. Y por último, una buena estrategia tiene que ser dinámica, flexible, adaptable con el ambiente. El famoso plan B. El famoso plan B. Yo tengo que tener una opción de un plan B por si algo no sale o por si algo no funciona. Bien, antes que se acabe el tiempo, lo último que vamos a hablar es de la actitud. La actitud de toda la organización, no la actitud personal, la actitud de toda la organización puede ser reactiva, que es de que la empresa toma las decisiones, planea, hace sus estrategias
¿Cómo para qué? Como para seguir el estado actual en el que está la empresa. No piensa en el futuro, solamente piensa en mantenerse. Esa es una actitud reactiva de la organización. No estamos hablando a nivel gerente ni de las personas. Una actitud de la organización. Entonces, dentro de la planeación, tenemos una actitud reactiva si nosotros solamente queremos que nuestra empresa no se mueva. Pero ni siquiera pensamos en el futuro, solamente ahora. Tenemos una actitud activa y es que mediante la planeación nosotros estamos procurando que nuestra organización se mantenga vigente y que pueda crecer en el futuro. Y por último, podemos tener una actitud interactiva basada 100% en el futuro, qué va a pasar más adelante. Tenemos que controlar el futuro, ser visionario, tener plan A, plan B, proyectar dónde que deseamos llegar. Esta actitud interactiva de los planes de las empresas es la actitud de las empresas, sobre todo más tecnológica y más moderna. Entonces, esos son los tipos de actitudes que la organización y que los planes pueden tener. Reactiva, activa, interactiva. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Por último, para recordar entonces la misión, que es la función principal de la empresa, la visión, que es a dónde queremos llegar en el futuro, los valores, que son el conjunto de normas por el cual se rigen los colaboradores dentro de la organización, y los objetivos, que son más específicos que la visión, pero también apuntan a dónde queremos llegar. Básicamente esas son las partes de la empresa y la parte de la planeación de la empresa. Otra característica es que nosotros con esta planeación buscamos la eficiencia y la eficacia, que son términos que nosotros ya escuchamos antes, y ese sí, se queda de tarea, se queda picando. Ustedes van a decirme después la diferencia entre eficiencia y eficacia. Voy a procurar ahora entrar en el campus y voy a dejar una pregunta. Y esa va a ser, vamos a analizar, o sea, ustedes me van a decir la diferencia entre eficiencia y eficacia. Ahora lo que quiero hacer es escuchar antes de pausar, quiero escuchar alguna duda, consulta, Con el menor tiempo. ¿es eficiencia o eficacia? Clara, ¿Sí? ¿Qué pasó, profe? ¿qué me dijiste recién? ¿Ese era eficiencia o eficacia el que dijiste recién? Eh, no, y uno es el tema de cómo se hace eh, el trabajo Y el otro la velocidad. se hace, pero y en el qué tiempo, que usando los mejores recursos posibles. Bueno, Más o menos por ahí. por ejemplo, así sencillo, pero ustedes van a La decir, pues eficiencia. vamos a decir cuál es cuál. Uno era llegar a la meta y el otro es llegar a la meta optimizando tiempo y ahora, ¿cuál es cuál? Vamos a analizar Y tu después en el eficiencia es eficiencia es lograr el objetivo y eficacia en el menor tiempo posible. con la mejor utilización de recursos. Recursos. Viene ahí un punto para la economía. Bien, vamos a cerrar acá y nosotros vamos a hacer un pequeño debate en el foro, pero no es necesario que ahora mismo respondan y que ahora mismo interactúen. Yo tengo que lanzar en el foro de debate una pregunta o un tema, tienen que interactuar, pero no es necesario que sea ahora mismo. ¿Está bien? Profe, el tema de la cantidad de alumnos para el tema de la tesis, ¿cuándo vamos a ver? Puedo Si preguntar, hace grupal voy a o preguntar ahora, individual. voy a preguntar ahora, porque todo está cambiando. O sea, primero quedamos que hasta diciembre no hay clases presenciales, ahora puede ser que en septiembre ya haya clases presenciales, entonces
si ya va a haber en septiembre clases presenciales, va a haber un tiempo para que puedan parar en grupo. Pero originalmente individual. Voy a preguntar y después voy a comentarle en el grupo. Pero en todo caso podemos presentar nuestra queja o algo así si no queremos hacer solos, ¿verdad? Por el tema del gasto. ¿Verdad? Puede ser. O sea, Por el de hecho que ustedes pueden trabajar así, con Zoom, No es queja, es por sugerencia. WhatsApp, sugerencias. Andrea. Sugerencia. Bueno, vamos a pausar acá entonces, vamos a finalizar y vamos a encontrarnos en el foro. Voy a lanzar un tema y vayan interactuando ahí. ¿Está bien? Vale, profe. Dale. Gracias.